Bien, y nosotros continuamos con más en la revista en esta jornada de feriado por el Día del Trabajo. Y para hoy, precisamente desde Oruro, se prevé conocer los decretos que vaya a promulgar el presidente Evo Morales. Además del incremento salarial, hoy se va a promulgar la ley de creación de empresas sociales, algo que ha causado polémica en los últimos días. Y para hablar del tema, nos acompañan representantes del oficialismo y la oposición. Acá en estudios está con nosotros el diputado del MAS, Edgar Montaño, y el diputado de Demócratas, Gustavo Serrano. Ambos muy buenos días, bienvenidos a la revista. Feliz Día del Trabajador en esta jornada a ambos. Diputado Montaño, ¿por qué la necesidad de aprobar y de promulgar esta ley de creación de empresas que causa susceptibilidad entre los empresarios privados del país? Lo que hay que decir a los hermanos empresarios es de que el 2017 nosotros diputados aprobamos ya esta ley. Se congeló durante un año en el Senado y ahí, claro, hubo observaciones y esas observaciones se integraron a este nuevo proyecto de ley y creemos nosotros que a la fecha no debería de haber existido ninguna otra observación. Pero en su momento lo consensuaron con los empresarios, ellos tenían conocimiento si es que dice que un año estuvo congelada, ¿hubo una interacción, un intercambio de opiniones ahí o no? De acuerdo al informe que nos da el hermano Gringo González, presidente del Senado, es de que sí hubo mesas de trabajo y que sí se aplicó estas observaciones al proyecto de ley. Por lo tanto, no debería de causar ningún tipo de susceptibilidad, lo que manifiesta claramente de que el Ejecutivo, tanto el Legislativo, siempre han estado las puertas abiertas y por lo tanto, este 1 de mayo se va a promulgar a las 10 de la mañana con presencia de nuestro hermano presidente. Diputado Serrano, ¿ustedes como oposición sabían de este proyecto de ley? ¿Sabían las observaciones de los empresarios? En este momento el sector empresarial está en emergencia, entonces nosotros ponemos en duda qué realmente se pudo consensuar con este sector. Recordemos que este 1 de mayo, 7 de cada 10 bolivianos no tienen nada que festejar. 7 de cada 10 bolivianos no tienen aguinaldo, no van a tener doble aguinaldo, no van a tener seguros de salud. 7 de cada 10 bolivianos trabajan en la informalidad de nuestro país. Entonces nosotros como oposición creemos que esa clase de problemas son los que el gobierno debería haber resuelto en Bolivia y no el asfixiar a un sector que lo que intenta es emprender y avanzar. Y esto, recordemos, hace unos días veíamos al presidente dándole regalos a dirigentes de la COP y vemos que realmente las políticas económicas y las políticas laborales para nuestro país se están definiendo de esta manera, con un sector dirigencial que pareciera ser el más beneficiado, porque recordemos de que a esta clase de medidas, ¿a quiénes afectan? A la economía formal, que son solamente el 30% de la economía boliviana. Y de ese 30% de 290.000 empresas, solamente el 1% son sociedades anónimas, solamente el 1% son empresas grandes y bien estructuradas. Las demás son empresas medianas que están intentando avanzar el día a día, empresas medianas y pequeñas. El 80% de esas empresas son empresas unipersonales, es decir, todo esto puede afectar a familias de que son pequeños empresarios que están intentando dar fuentes de empleo dignos a los bolivianos. Entonces esto más bien es un golpe al empleo. Diputado Montaño, ¿qué le dice a los microempresarios, aquellos que temen perder incluso hasta sus hogares con esta ley? No estará hablando en serio el diputado Serrano. Me extraña, después de oponerse a la ley de contrabando que beneficia definitivamente a nuestros empresarios medianos, chicos y grandes, ahora nos venga en defensa de los empresarios. ¿Qué clase de ambivalencia hay en la oposición? Me extraña que cuando el Código del Sistema Penal hace sufrir a la fecha a nuestro pueblo, venga aquí a decir que solamente el 7% o el 3% se va a beneficiar. Eso sí es una ambivalencia, es una incongruencia total. Y eso no es pensar en el pueblo. Y entonces, díganos si están a favor de la Constitución Política del Estado o están en contra, porque dice claramente el artículo 54 en su título 3 que se debe de crear en defensa de las fuentes laborales, empresas sociales y cooperativas. En ese sentido, creemos nosotros ahora que ya no hay ninguna observación o algún miedo que debe de tener el empresario chico, mediano o grande, porque definitivamente ahora con esto estamos garantizando que ningún vivillo se pueda apropiar de una empresa. ¿De qué manera se garantiza la estabilidad a través de esta ley? Es lo que no termina de entender especialmente los empresarios pequeños. Porque resulta, mire, hay empresas que están abandonadas, hay empresas en quiebra, y si es que el juez mediante un perito garantiza que puede todavía explotarse comercialmente, se hace cargo, si así lo dispone la mayoría
de los trabajadores de esa empresa puede seguir adelante. Entonces se estabilizará el trabajo. Entonces ¿en qué queda habrá el más dueño trabajo. ahí? ¿Perdón? ¿En qué queda el dueño en esa figura? Ya está abandonado, ya está en quiebra, ha huido. ¿Queda con las deudas? El pasivo y el activo asume el trabajador, el que quiere reactivar esa explotación. Y le puedo dar un ejemplo. Si haya estado aprobado esta ley unos meses más antes que se haya escapado Corcian Corbian, una empresa extranjera, española, con toda seguridad los trabajadores que estaban en ese tramo se hayan podido hacer cargo del proyecto. Diputado Serrano, ¿de dónde sale el número de que 100 empresas estarían en las condiciones como para ser revertidas hacia los trabajadores a través de esta ley? En realidad, las empresas que pueden tener esta clase de riesgo son todas las que tengan una crisis, un problema. Miremos aquí, por ejemplo, en el artículo 6 de esta normativa, habla de que una de las formas por las cuales la empresa pudiera ser luego una empresa social, dice del retiro de modo repentino y masivo de trabajadores. ¿Eso queda en la ambigüedad? ¿Qué es un despido masivo de trabajadores? Una empresa que tenga 2, 3 trabajadores, si despidieron a uno por esta clase de medidas que el gobierno toma, ya es un despido masivo y ya los trabajadores estarían en derecho de poder constituir una empresa social para formarla. Y también recordemos que los datos que acabo de dar yo son datos técnicos que se obtienen en Fundempresa, se obtienen en Internet y en este momento se están publicando tanto en el sector privado como en el sector académico. Lo que nos preocupa es que en este momento el gobierno no vea esto, no quiere abrir su mente y darse cuenta de lo que los académicos, los docentes universitarios, los economistas y el sector empresarial les está mostrando. Esta clase de medidas solamente beneficia a unos cuantos y está golpeando a la economía boliviana y por ende va a mostrarse de más desempleo. Recordemos que en Bolivia más del 25% de los trabajadores no reciben ni siquiera el mínimo nacional. Entonces, seguir atacando y golpeando al sector emprendedor, que en su mayoría son medianos y pequeños empresarios, estamos seguros que no es el camino. Diputado Montaño, le pregunto a usted sobre estas 100 empresas que están diciendo podrían ser sometidas a esta ley. ¿De dónde sale la cifra? ¿Qué tipo de empresas son? ¿Qué se conoce? Lo que hay que decir en este caso, aclarar el artículo 6. En su título 2, claro, cuando no se lo lee completo, empieza a sentir miedo el empresario, el chico, el mediano, el grande. Se excluye de los conceptos anteriores la empresa que por su actividad y naturaleza suspendan trabajos en ciertas temporadas. Por ejemplo, la empresa petrolera no le dan anticipo a inicio de obra y le dan a conclusión. O por último, una empresa trabaja en temporadas de invierno y no trabaja el saldo de la estación del año. Entonces hay muchas de ellas. Por eso es que se dice que se excluyen. Aquí está clarito. Bueno, pero igual habrá una reglamentación. Igual habrá una reglamentación. No es que definitivamente con esta ley se va a empezar a cerrar las empresas. Pero igual la oposición va a presentar un recurso de inconstitucionalidad, ¿no? Nosotros estamos presentando un recurso de inconstitucionalidad contra esta nefasta ley, que hay que aclarar también que se aprobó de manera rápida, no estaba en la agenda de Cámara de Senadores, tampoco en la agenda de diputados, se metió a último momento, porque creemos de que esta ley está atentando contra derechos fundamentales de las personas. Si bien en la Constitución Política del Estado, en el artículo 54, habla de la creación de estas empresas sociales, pero de esta manera y con esta ley, de esta forma que se está metiendo a nuestro país, está atentando contra derechos fundamentales como los que protege el artículo 47 y el artículo 56 de la Constitución, donde habla del derecho a la propiedad privada de las personas, el derecho al trabajo, al comercio. Entonces, realmente esta clase de leyes está golpeando totalmente al empleo formal, al emprendedor. Y aclarar también lo que hablábamos hace un momento de este artículo 6. Nosotros estamos hablando de lo que hasta aquí directamente, masivo despido de los trabajadores. Entonces aquí no hay ninguna exclusión, directamente lo está mencionando y realmente esto va a afectar por las ambigüedades que va dejando al empresariado y al sector formal que intenta establecerse en el país. Muchísimas gracias a ambos. Definitivamente, mire, en disposiciones finales la secta, y lo voy a mostrar, dice: no se consideran las pretensiones sobre constitución de empresas sociales en los que se demuestre intencionalidad manifiesta de perjuicio contra la productividad de la empresa. Está no puede sellado. Haber complot de parte de los trabajadores. Nada, y está en la ley.
por si acaso. Entonces, con toda seguridad y con toda tranquilidad, hermano empresario, esta es una ley que le beneficia a usted como también al trabajador. Bueno, entonces para aclarar ese tema, lamentablemente es eso, solamente en una pequeña línea dice eso, pero lo deja en manos ¿de quién? Del juez, de una justicia corrupta que en este momento está totalmente con problemas. Del y cual también, no quisieron apoyar, ¿no? Habrá que decir, también la verdad yo es que digo las ambivalencias de la oposición. La verdad es que también los bolivianos ya no creemos en nada que nos diga el MAS, porque ni siquiera respetaron cuando el 21 de febrero dijeron nos vamos a ir a nuestra casa. Si es que perdieron y quieren seguir quedándose, entonces el pueblo no les cree. 168. Muchísimas gracias a ambos por la entrevista. Continuamos con más. Muchas Anoche, gracias. policía